Hola, soy Cuauhtémoc García Mor. Quiero hacer un repaso de este libro que publiqué ya hace tiempo. Se llama El Condominio. Y luego ya hubo otra edición, yo creo que es del 2000, del 2007, del 2007. Y la idea es repasar estos libros en una especie de curso de derecho condominal y hacerles ver que desde hace mucho el hombre ha vivido en comunidad. De hecho, lo que me hizo escribir sobre este tema es que un día, estando en una librería, encontré el atlas de castillos y fuertes de Francia, que es este, que es un libro enorme. Pero ahí me llamó la atención ese libro porque habla de cómo se vivía en comunidad en las épocas medievales. Y bueno, a los que creemos en Dios y a los que no creen, pues sabemos que el hombre está aquí desde hace muchos, muchos años. De hecho, hay pinturas rupestres que datan de 40,000 años. Yo no soy evolucionista. Hay quienes piensan y les gusta la teoría de la evolución, y sinceramente yo no, porque pienso que atenta un poquito en contra de nuestra dignidad el hecho de pensar que devenimos de un simio, que devenimos de una bestia. Yo creo que es un poquito no darnos la importancia que merecemos. Si bien es cierto que se parecen, pero en realidad pues solo tienen el atributo sensorial que nosotros también tenemos. Por encima también de todos los seres vivientes tenemos el don de la inteligencia. De tal forma que el ser humano ha vivido muchos años, no necesariamente ha evolucionado de un simio, de un animal, de una bestia, no, al contrario. Hay pinturas rupestres, como yo les decía, que datan de 40,000 años, y quiere decir que desde esa época obviamente el ser humano le gustaba el arte, le gustaba la estética, pintaba bisontes, pintaba venados, pintaba todo tipo de toros bravos. Hay unas pinturas rupestres en Francia que tiene toros bravos. Incluso yo, que vivo aquí en Acapulco, mi primer libro, bueno, uno de mis libros se llamó Historia del Derecho Notarial. Y yo tomé de un libro que publicó, si mal no recuerdo, el maestro Ruiz Massieu, una pintura rupestre que aquí aparece, miren, que supuestamente es del año 1200 antes de Cristo, y se halla en una cueva en el camino de Acapulco a pie de la cuesta. Esto fue parte de mi primer libro. Esta es la segunda de forros, que se llama Historia del Derecho Notarial. Y en la cuarta de forros pongo unos petrograbados también. Unos petrograbados que son del año 500 antes de Cristo y que se localizan en el área de Puerto Marqués. Todos sabemos que hay petrograbados también aquí en el Hotel Boca Chica, en unas piedras, en Puerto Marqués. De manera que el ser humano ha vivido en comunidades de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque principalmente era recolector, principalmente trataba de cuidar a su familia, de vivir en comunidad para protegerse también de otras tribus, de los animales.
De tal forma que, bueno, la vida en comunidad existe desde hace tiempo, pero no tan compleja, ni con tantas cosas como ahora, en donde tenemos los regímenes en condominio, los complejos condominales, con elevadores, con administradores, con asambleas, tenemos que hacer convocatorias, tenemos que pagarle al señor que cuida la entrada, mantener la alberca, los alberqueros, los jardineros, cuando existen jardines. De tal forma que en aquella época, pues al principio, todo era rudimentario, pero quiero decirles que a través de la historia del mundo, el hombre solo ha sido propietario en la época romana, en sus 3 etapas, que desembocan después en la Roma bizantina de los años 500, y después de la Revolución Francesa, porque normalmente los señores feudales pues realmente tenían sometida a todos los que vivían en sus tierras y tenían verdaderos arrendamientos de tierras. Pues bien, vamos a guiarnos con el libro para entrar al tema del condominio, y me gustaría decirles a ustedes que cuando concurren a ver al notario, normalmente los temas más importantes que le solicitan, aquí los tengo en una lista, es cómo se constituye un régimen en condominio, cómo se constituye una asociación de condóminos, cómo se llevan a cabo las asambleas de un condominio, qué pasos debe de seguir, qué pasos se deben de seguir para que éstas sean válidas, cómo se hace una convocatoria, con cuánto tiempo de anticipación hay que informar a los condóminos y en dónde se publica, solicitan los servicios de un notario, y luego hay otras ideas que también quiero transmitirles, en el sentido de que me interesa mucho que ustedes conozcan lo que es una persona moral, lo que es una persona física, también que conozcan ustedes los atributos de la personalidad, porque las personas físicas y las personas morales, que las personas morales pues son las corporaciones, Kelsen las llamaba entidades colectivas porque estaban formadas por varias personas, tienen los mismos atributos que una persona. Esto es, los atributos de una persona física pues son el lugar de nacimiento. Por ejemplo, una persona puede haber nacido en Acapulco, Guerrero. Una corporación o una sociedad mercantil, en su acta constitutiva va a decir en dónde se constituyó originalmente. Una persona física va a tener fecha de nacimiento, lo mismo una corporación, una sociedad mercantil, una asociación civil va a tener también su fecha de nacimiento, va a tener su domicilio, la persona física. La persona moral también va a tener domicilio, va a tener ocupación. La persona física sí va a tener ocupación, pero también la sociedad mercantil va a tener su objeto social, en donde se va a inferir a qué se va a dedicar. Y la persona física pues tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera que se obtiene por el simple nacimiento, y la segunda que se obtiene por la mayoría de edad. Y de igual forma la sociedad mercantil va a tener su capacidad vertida en su propio estatuto. También diríamos que una persona moral se extingue su personalidad. Decimos que se extingue su personalidad jurídica pues cuando muere, cuando fallece. De igual forma una sociedad mercantil, una asociación civil, pues en el caso de las sociedades se liquidan, y en el caso de las asociaciones simplemente dejan de existir porque terminó el objeto para que fueron constituidas. Esto es, hay por ahí una asociación civil que se llama
de beneficios para los damnificados del huracán Paulina. Bueno, pues el huracán Paulina fue en el año, creo que en 1999 o 2000. Luego entonces, pues ya los damnificados, pues prácticamente me imagino que ya no existen. Entonces ya esa asociación civil cumplió su función. Luego entonces, pues se puede extinguir. Las sociedades mercantiles se liquidan porque tienen derechos accionarios. Sin embargo, las asociaciones civiles solo tienen derechos de participación. Esto es muy fácil sustituir a un asociado, porque simplemente, bueno, si deja de participar, pues en el recuento de la reunión de asociados, si no aparece o si no concurre, pues podrá la asociación dar de alta a algún otro asociado. En cambio, en una sociedad mercantil no. En una sociedad mercantil pues hay acciones, hay derechos accionarios que casi son prácticamente derechos reales, porque son sujetos de transmisión. Esto es, se pueden heredar, se pueden suceder, y en este caso, bueno, ahí sí se tiene que hacer una cesión de acciones, pero no nos queremos meter en esas cosas. Sí es importante que sepan, por eso quiero explicarles más adelante qué es una persona física, qué es una persona moral, qué es personalidad jurídica, qué es una asociación de condóminos, y cómo se hace, cómo se infiere la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce y de ejercicio en una persona moral, cómo se hacen las convocatorias, con cuánto tiempo de anticipación, en fin, hay muchos, cuáles son los atributos también de las asambleas, las características de una asamblea, en fin, el derecho condominal es enorme. A mí por eso me llamó mucho la atención y yo decidí escribir al respecto, como les digo, motivado porque había yo encontrado que había, por ejemplo, un castillo en este atlas de castillos y fortalezas de Francia, que yo vi que desde su base a su torre tenía más de 10 pisos. Aquí está, miren, lo pongo, ahí está ese castillo. Este castillo, entonces, es del siglo XIV, esto es, tiene 600 años, y es increíble cómo se prueba aquí fielmente que la humanidad desde mucho tiempo antes vivió en comunidad, porque teníamos que estar, la humanidad, el ser humano tenía que vivir rodeado de fortalezas. Es más, aquí en este atlas de castillos y fuertes, hay, puedo decir, cientos, si no es que miles de castillos y fortalezas en Europa, porque ahí por las múltiples guerras todo el mundo tenía que vivir rodeado de murallas o bien en los castillos. Es más, la tribu Parisí, o sea, los Parisí, que fue la primera tribu que llegó a París y que se estableció en la isla de la Ciudad, en la época galorromana, antes de la época galorromana, en realidad estableció una primera fortaleza en las 10 hectáreas de la isla de la Ciudad, la Ile de la Cité, e incluso después se amplió la ciudad en el siglo, según mi libro, en el siglo XII, en la época de Felipe Augusto. La ciudad de París estuvo amurallada y contenía aproximadamente 200 hectáreas. Más tarde, en la época de Carlos V, en el siglo XIV, se levantó otra muralla para ampliar la ciudad
y todavía posteriormente hubo otras dos murallas, la primera en 1785, o sea, esto es un poquito antes de la Revolución Francesa, que se impuso a los granjeros a efecto de que cuando salieran de París pagaran sus impuestos con motivo de las ventas que hacían de sus productos. Y la última en la época de Luis Felipe, en 1840. Luis Felipe fue el rey que siguió a Napoleón el Grande, y ahí también se estableció ya la gran muralla la gran barda, diríamos, de París, que da la vuelta, que en realidad es el periférico de la ciudad. Todavía hay restos de esa barda de 1840. Ya después vino Napoleón III, y precisamente estos datos yo los obtuve de un libro en inglés que se llama La transformación de París, vida, Life and Works of el barón Eugene Haussmann. Ahí un autor, P. Jordan, narra precisamente cómo vivió protegida la comunidad desde su fundación. O sea, hay distintas murallas que resguardan la ciudad, que se fueron ampliando, y la última pues es la que circula toda la ciudad, y alrededor de ella está el periférico de la ciudad de París. Curiosamente, el otro edificio que les enseñé, que desde su base a la parte alta tiene 10 pisos, ese es del siglo XIV, o sea que han pasado 600 años. Y hay otras ciudades que yo muestro, la ciudad de Torrat, por ejemplo, que muestro en la tercera de forros, de mi libro. Si ven esas como cajas huecas, en realidad es una ciudad amurallada. Las cajas huecas, pues, no, perdón, la de las cajas huecas es la de la primera de forros. Aquí está esta. Y en la tercera de forros, lo único que muestro es la ciudad de Torrat, que es una ciudad totalmente amurallada, para mostrar que ahí pues había los pozos de agua y todo el mundo tenía que colaborar con el mantenimiento de la vivienda. Es más, hay múltiples ciudades amuralladas en Europa. Bueno, Toledo, cuando van a Suiza y toman la autorruta París-Ginebra, pasan por Grenoble. Grenoble también es una ciudad amurallada. Esto lo digo nada más para que se den cuenta que la vida en comunidad o la vida en condominio no es nueva. O sea, esto es, efectivamente no había antes elevadores, no había porteros, no había asambleas, no había convocatorias, no había alberqueros, jardineros, pero había una vida como la vivimos hoy, en casas que tenían su pozo de agua, que se cerraban cuando había una guerra, que se cerraban cuando había una pandemia. Así es de que la vida en comunidad, puedo decir que fue un advenimiento de la humanidad natural por su condición humana. Entonces, Kant más bien se va por identificar a la propiedad con la libertad. Y él dice que el ser humano, mientras tenga propiedad, va a ser libre. O lo pone al revés también: se es libre cuando se tiene la propiedad. Emmanuel Kant. Ahora bien, Rousseau está un poquito de acuerdo con Hobbes, con Thomas Hobbes. Rousseau dice que primero el individuo y la comunidad se posesiona del bien, pero tarde o temprano esa comunidad reconoce a algún soberano, y entonces el soberano es el que transmite la propiedad a los individuos, a los particulares.
Aquí es importante entender también el punto de vista de las leyes mexicanas y la Constitución política en el artículo 27 constitucional, que por cierto también es el que pone las restricciones a los extranjeros cuando adquieren en las franjas limítrofes de la costa y de las fronteras. Aquí es donde se narra la política de la propiedad en México. Y dice así el artículo 27 constitucional: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Entonces realmente, si ustedes lo ven, es exactamente la teoría hobbesiana. O sea, la Constitución política mexicana es hobbesiana. Reconoce al Estado como dueño original de la propiedad y luego la propiedad se transmite a los particulares. Aquí inclusive cabe hacer notar que hay actos de autoridad en donde por decreto de Estado, de una decisión de Estado, se puede retrotraer la propiedad del particular al Estado. Esto es la expropiación. Cuando, por ejemplo, hay un bien inmueble que interesa a la nación o que interesa al Estado, porque la expropiación también la puede dar un gobernador. Cabe hacer notar que aquí toda la franja, desde donde está el Hotel Princess en adelante, pues fue expropiada por el gobernador Ruiz Massieu, porque era ahí un poco un desorden el fraccionamiento Copacabana. Entonces él expropió toda esa zona y volvió, diríamos, a hacer subdivisiones de grandes lotes condominales, y lo mismo hizo con la península Diamante, que le llaman ahí en Puerto Marqués. Pero aquí cabe hacer mención, es notable cómo no solo en México el Estado se reconoce como titular de la propiedad, sino que puede privar de la propiedad a un particular con un acto de autoridad como la expropiación. Entonces es interesante cómo la expropiación no es otra cosa más que se retrotrae el bien de un particular al Estado. Por ejemplo, como ya lo dije en el ejemplo de allá de la zona Diamante, o también aquí me recuerdo que creo que el gobernador René Juárez, en Caleta había un edificio que tenía un problema de una sucesión que tenía años, pero ese edificio tenía, yo creo que desde los años 50. Al parecer, no sé si fue él, el gobernador Juárez, o el gobernador Ruiz Massieu, pero simplemente les dijo a los que participaban en la sucesión que se pusieran de acuerdo, les iba a dar un determinado tiempo y si no lo expropiaba. Y entiendo que se expropió ese bien y se demolió, y ahí hay una plaza muy bonita en donde todo el mundo se puede, un área recreativa. Esto es, ratifica más el contenido de la ley en el sentido de que el dueño original en México es el Estado. Déjenme ver en el libro qué otro análisis hago yo de la propiedad. Sí, también analizo, curioso, yo tuve un maestro de Derecho Tributario indiano en la maestría y en el doctorado en leyes, el maestro López Monroy, y ahí me interesó mucho el derecho tributario indiano, y ya desde entonces, en la época anterior a la colonia, nuestros indígenas dividían las tierras con banderines de distintos colores. Quiero decirles que estas son conductas repetitivas. Normalmente los monarcas, los reyes, en el caso de Egipto, los faraones, pues no había más que dos clases, realmente la realeza y los sacerdotes. Y la tercera pues eran los plebeyos, pero realmente las clases beligerantes, las clases importantes, era en el caso de Egipto el faraón, los sacerdotes y curiosamente los plebeyos, pero curiosamente también el escriba,
que es uno de los antecedentes más viejos del notario, tenía un lugar muy importante en el derecho egipcio, porque el escriba no solo hacía los testamentos ni los actos civiles, sino que también era considerado una especie de controlador de los campos. Pero es curioso porque un escriba de aquella época tenía que saber matemáticas, tenía que saber cosmografía, tenía que saber escritura, jeroglíficos, tenía que saber de historia, de actos jurídicos, y obviamente fue una figura importante. Lo mismo fue el tabelión, ¿no? Que el tabelión pues era un notario romano, pero la figura del notario tuvo varios personajes. Curiosamente aquí tengo mi libro de historia del derecho notarial, y en el derecho romano, miren ustedes, pues había los apariatores, que eran los escribanos de los políticos y los gobernantes, los libriari, que eran los bibliotecarios, los acensi, que eran los redactores de los magistrados, los apriatores, que eran los alguaciles, que eran unas especies como de secretarios de actas de acuerdo, y el escriba, que trabajaba directamente con el pretor y estaba a cargo del periódico oficial. Pero curiosamente el escriba no era pues el escribano, más bien era el tabelión. El tabelión era el verdadero notario, se le llamaba notario, y el tabelión era un asistente de un juzgado que se empezó a llenar de trabajo y que al principio empezaba a tomar todo tipo de actos como auxiliar de un juez, pero le caían ahí algunos otros ciudadanos y le pedían que les hiciera contratos, de manera que luego ya el tabelión se volvió asesor jurídico, se volvió el conservador de los archivos en Roma, y se volvió también el registrador. Esto viene a colación porque en el derecho precolonial, mi maestro López Monroy, se me quedó muy grabado, hablaba de cómo subdividían las tierras los indígenas, y como conducta repetitiva, una conducta humana, obviamente, en México se repitió la dosis, o sea, era el rey, como todos conocemos, hubo varios reyes importantes, como Moctezuma, como Cuauhtémoc, en fin, pero ellos dividían la tierra y la dividían con banderines de colores, y había tierra de la realeza, había tierras de la realeza, había tierras para los sacerdotes y había tierras para los plebeyos. Aquí les voy a decir cómo dividían. El color púrpura, ponían banderines de color púrpura en ciertas tierras y eran para la corona. El color grana era para tierras de la nobleza. Y, o sea, la nobleza, pues los príncipes, las damas que asistían en los reinos. Por cierto, que estoy leyendo la novela de Isabel, la hija de Moctezuma, que terminó viviendo en España porque la llevó Hernán Cortés. Y de ahí devienen todos los descendientes de Moctezuma, que hasta la fecha se han reunido con los descendientes de Hernán Cortés. Pero bueno, esa es otra historia. Y también con color amarillo dividían las tierras para los plebeyos. Y obviamente las tierras de los plebeyos estaban manejadas por los principales, o como decir así, estaban manejadas por el comisariado, ¿no? Por el líder de la tierra comunal. La tierra de los plebeyos pues no eran más que tierras comunales. De hecho, el ejido, esto es el antecedente del ejido, porque esas tierras que dirigía primero el líder o el líder principal,
de la comunidad plebeya, pues en acuerdo con la realeza y en acuerdo con la corona, utilizaban las tierras o las disponían, sobre todo las tierras que estaban ociosas. Entonces es muy interesante porque en realidad en la precolonia no había propiedad privada, era nada más la propiedad para la nobleza y obviamente para la realeza, para la corona. Entonces es interesante porque de ahí deriva precisamente el ejido. Hoy en día hay una inteligente labor de ya escindir, desprender de la tierra ejidal los solares pequeños que están en los pueblos urbanos, en las ciudades, en ejidos que están muy cerca de las grandes capitales. Pues hay una política inteligente del gobierno federal para desprenderlos del fondo ejidal y hacerlos propiedad privada a través de un proceso en donde sí participa un notario, participan todos los ejidatarios, aprueban el desprendimiento de esa fracción, aprueban esa decisión y se hace el registro respectivo en el Registro Nacional Agrario. Pero bueno, esa es otra materia. Aquí lo importante es hablarles un poco de la propiedad privada. La propiedad privada o la propiedad individual me interesa que ustedes la entiendan, porque ustedes pueden ser dueños de un peine, de una bicicleta, de un perro, pero esos son derechos personales. Pero los derechos reales son cuando ustedes generalmente son propietarios de un bien inmueble, el cual, pues la definición clara de los autores es que es todo aquel acto o derecho por virtud del cual ustedes someten un bien a su propia voluntad. O sea, el bien está sujeto a la voluntad de cada persona, pero el derecho real significa que ustedes tienen la facultad de disponer del bien. O sea, un derecho real, cuando uno es dueño de un inmueble, propietario, individual, como lo son en un régimen en condominio de su unidad privativa, bueno, pues ahí tienen ustedes la facultad de disponer del bien. ¿Qué quiere decir la facultad de disponer? Bueno, la facultad de disponer quiere decir que ustedes lo pueden transmitir en venta, lo pueden transmitir en donación, lo pueden transmitir en cesión, lo pueden transmitir en herencia, lo pueden hipotecar, en fin, es un derecho real sobre el cual ustedes tienen el dominio directo sobre la cosa y la facultad de transmitir el bien. Esa es la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. Un derecho personal, bueno, te presto mi bicicleta, pues me regresas mi bicicleta. Por ejemplo, es muy común, acuérdense que eso lo vamos a ver más adelante en la constitución del régimen en condominio, en donde hay actos unilaterales, hay actos bilaterales, hay actos trilaterales y multilaterales. Así pueden ser los contratos. Normalmente el contrato típico es el contrato entre dos personas, pero también hay contrato entre tres personas. En el caso del fideicomiso, en donde está el fideicomitente, que normalmente es quien afecta el bien en fideicomiso, el fiduciario, que normalmente es un banco en México, porque no es así en otros estados, en Estados Unidos y en Inglaterra. En derecho sajón, el fiduciario puede ser una persona común y corriente. Y el fideicomisario, que es el extranjero. En el caso del extranjero, volviendo a la diferencia entre un derecho real y un derecho personal, en un fideicomiso el extranjero solo tiene un derecho personal sobre la cosa. El que tiene el derecho real sobre el bien inmueble que está en una fracción restringida en Acapulco es un banco, es el fiduciario. Y curiosamente me gustaría hacer una reflexión en ese sentido. En Inglaterra el fideicomiso nace porque los grandes lords ya tenían resueltos sus problemas. Ellos eran terratenientes y arrendaban sus tierras y les pagaban, de manera que ellos se dedicaban prácticamente a viajar. Les gustaba mucho ir a Italia, andar en la India, andar viajando por todo el mundo, como lo hicieron
tantos, ¿no? Como lo hizo Darwin, como lo hicieron muchos, muchos señores, muchos lords. Y los fiduciarios eran los administradores realmente de su fortuna. El fiduciario podía ser un amigo cercano, podría ser un familiar, y él se encargaba de administrar el dinero y bueno, y le mandaba su mensualidad al lord. En México los fideicomisos, los fiduciarios solo pueden ser entidades bancarias, a diferencia de en el derecho anglosajón, en donde pueden ser también particulares. Pero a mí lo que me interesa establecer es la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. El derecho real, como ya les dije, es un derecho por virtud del cual uno somete un bien a la propia voluntad de la persona y uno tiene la facultad de disponer del bien como le plazca. Esto es, yo lo puedo vender, yo lo puedo donar, yo lo puedo transmitir en herencia, lo puedo hipotecar, puedo pedir un mutuo con hipoteca, en fin, una serie de cosas. En cambio, por ejemplo, hablando de un contrato trilateral, en donde interviene un fideicomitente, un fiduciario que es un banco y un fideicomisario que es un extranjero que está adquiriendo un bien en la costa, ese extranjero solo tiene un derecho personal, o sea, el derecho de uso, goce y disfrute de la cosa, pero no tiene la facultad de disponer del bien. El que tiene el derecho real es el banco, la institución fiduciaria. Sin embargo, obviamente, el extranjero le da instrucciones al banco para que hay un contrato en donde se obligan mutuamente y el banco se obliga a atender las instrucciones del fideicomisario. Cabe hacer mención que en alguna de las reformas que yo hice a la ley de condominio, en una época que fui diputado aquí del estado de Guerrero, hice una reforma en el año 2005, precisamente hice que los fideicomisarios, que son los extranjeros, solamente para efectos de las asambleas de los condóminos pudieran actuar como condóminos, porque en realidad sucede como en algunos grandes condominios, en donde los fiduciarios, por ejemplo, que en un condominio muy conocido aquí, Banamex tenía 300 condominios y las asambleas prácticamente las definía Banamex. Con la reforma que yo hice a la ley en el 2005, ya los particulares, o sea, el extranjero en su calidad de fiduciario, puede actuar en una asamblea y emitir su voto, porque en realidad en términos reales, aunque él no tiene un derecho real sobre la cosa en forma directa, pues es quien posee y es quien disfruta el bien. Hasta donde yo sé no ha sido cambiada la ley, reformada la ley, no lo sé. Si ya lo hubiera sido, pues lo voy a comentar. Otra reforma que hice y era interesante, en esa época concurrieron unos mexicanos que me informaron que prácticamente todos los condóminos, el 80 al 70% eran de la Ciudad de México y las asambleas las hacían en la Ciudad de México. Aquellos que vivían aquí todo el año, pues que no podían participar porque tenían que trasladarse a México y pues no lo podían hacer. El colmo fue cuando también en otro condominio se hicieron unas asambleas en el extranjero, una en Nueva York y otra asamblea de un condominio muy pequeño de 4 condominios se hizo en Frankfurt. Y prácticamente el condomino mexicano que vivía en México o los condóminos mexicanos que vivían en el condominio ese en donde se hacían las asambleas en el extranjero, pues quedaba en estado de indefensión. De acuerdo a la ley ahora, las asambleas se tienen que hacer en el domicilio del condominio, que es lo normal. Y obviamente es un inconveniente para los que viven en la Ciudad de México y para los que viven
en el extranjero, pero en realidad, si normalmente vienen todos en diciembre, o vienen en Semana Santa, o vienen en el verano, pues cómodamente se puede formular una fecha conveniente para todos, para que sean incluidos los residentes permanentes que viven en el condominio aquí en el domicilio. Hice algunas otras reformas, pero esencialmente lo que yo quería en aquella época era equiparar la ley del Estado de Guerrero a la ley del Distrito Federal, que era muy conveniente y muy moderna, al grado de que uno de los artículos de la ley del Distrito Federal decía que, acuérdense que el administrador, cuando se trata de un complejo nuevo, el desarrollador tiene derecho a poner al primer administrador de acuerdo a la ley, y ya después los condóminos se pondrán de acuerdo y podrán remover a ese administrador que puso el desarrollador y poner alguno de su confianza de los mismos propietarios. Acuérdense que solo pueden participar en una asamblea los propietarios, los condóminos. No pueden participar en la asamblea otras personas que no tengan esa calidad de propietarios, incluso administradores, solo que tengan un permiso especial de la asamblea para poder ventilar su informe. En fin, estas son cosas que más adelante voy a plantear, pero ahorita lo que quiero es analizar la propiedad directa, analizar la copropiedad y analizar la tercera forma de propiedad que existe, que es el condominio. Y ya les dije que con la combinación de la primera y de la segunda, esto es de la propiedad directa y de la copropiedad, nace la tercera forma de ostentar la propiedad, que es el condominio. Y nace porque en el condominio se es propietario al 100% de su unidad privativa, y en forma alícuota y proporcional se es copropietario de las áreas comunes. Esto es de la alberca, del estacionamiento, de los jardines, de los pasillos. Aunque hay por ejemplo, conceptos o hay elementos de un condominio que no tienen una cómoda división, o que no se es copropietario, pero por ejemplo, las tuberías, los drenajes, las paredes medianeras, las azoteas, a veces no tienen ningún uso, pero todos los condóminos son propietarios en su parte proporcional. ¿Y qué quiero decir con la parte proporcional? Para hacerlo muy sencillo, imaginemos un edificio de 3 pisos y que hay 3 propietarios que primero lo fueron en copropiedad, pero decidieron hacer un condominio y entonces hicieron su declaración unilateral de voluntad, y cada quien es dueño de su unidad privativa y condueño o copropietario de las áreas comunes. Así las cosas, bueno, pues entonces serán dueños en forma directa de su propiedad y en una tercera parte del jardín, de la alberca, del estacionamiento, de las escaleras, de los pasillos, del baño que esté en la parte baja del condominio. Pero esto quiere decir que sí son condueños, que sí son copropietarios, pero obviamente esa parte no está sujeta a que, como en la modalidad de la copropiedad simple, eso se puede hipotecar o se pueda enajenar. Simple y sencillamente se tiene que cumplir de acuerdo a la ley, y como dice la ley de copropiedad, tiene que utilizarse para los fines que se dedicó y no puede dedicarse para otro fin. Pongo un ejemplo muy chistoso en mi libro, porque la ley, y pongo el ejemplo que expongo a continuación, es exagerado, pero seguramente el agua de la alberca de un condominio no podrá utilizarse para bañar al perro de algún propietario. Pues obviamente, ¿no? Imagínense que están ustedes ahí en su condominio, aquí a la orilla del mar, y de repente llega el vecino y pues quiere bañar al perro en la alberca. No, pues no, eso no se puede. De hecho, la gran mayoría de los condominios
sí tienen restricciones para los animales. Ustedes están en pleno derecho de tener sus animales o sus mascotas dentro de su departamento, pero hay reglamentos de condominio que sí evitan o prohíben que las mascotas vayan a las áreas comunes, de tal forma que normalmente si el perrito tiene que hacer sus necesidades, pues tendrá que ir a la calle o a la banqueta, o habrá un área destinada ahí en el condominio. La gran mayoría de los edificios o de los complejos condominales sí no permiten el uso, que las mascotas estén en las áreas comunes. Esto de la copropiedad, en el derecho español se le llama al área común un derecho menos pleno o un derecho pobre. Algunos consideran los derechos copropietarios en un condominio como un derecho pobre, como un derecho limitado. Pues sí, efectivamente es un derecho limitado, porque no puede uno, por ejemplo, si yo soy dueño de una tercera parte de esa área común, pues no puedo yo hacerme una palapa o construir lo que yo quiera. Está prohibido construir en las áreas comunes. Se tiene que pedir la autorización de la asamblea, y normalmente las corrientes de las leyes son las siguientes. Las leyes tradicionales hablaban de la unanimidad para cambiar un régimen en condominio, para cambiar el estatuto del condominio. Para construir algo adicional, pues se requiere la mayoría y un total del 75% del voto de los condóminos. Tradicionalmente decía yo que las leyes que datan de los años 50, las leyes de condominio, que me imagino todavía algunos estados las tienen, hablaban de la unanimidad en la asamblea. Ahora ya no se habla de la unanimidad, se habla más o menos del 75%. Acuérdense que en cada ley de condominio es distinta, y tienen ustedes que buscar tener su ley a la mano para que puedan hacer las reformas a cualquier régimen condominal. Vamos a seguir analizando la copropiedad. Y también, para que entiendan ustedes la copropiedad, a veces nace de forma fortuita. Aquí vamos a hablar de la copropiedad no desde el punto de vista de las áreas comunes de un condominio, pero a veces, asumiendo que nuestro padre haya hecho un testamento, y que nosotros seamos 3 hermanos. Entonces resulta que por una disposición testamentaria, más adelante se convierte uno en coheredero o en copropietario. Esto es, de la masa hereditaria de nuestro papá, que nos va a suceder, que nos va a heredar, una vez que él ya esté ausente. Acuérdense que los testamentos surten efectos por mortis causa. Nace una copropiedad sin querer. Esto es, somos copropietarios o coherederos con nuestros hermanos, en caso de ser 3, en terceras partes, de toda la masa hereditaria de nuestro padre, como consecuencia de una disposición testamentaria. Es curioso porque esta disposición testamentaria pues no se esperaba. Esta copropiedad no se esperaba, pero se da por una circunstancia. Lo mismo hay otra circunstancia, otro hecho también. Cuando, por ejemplo, una sociedad conyugal se disuelve, y cuando ese matrimonio se casó por sociedad conyugal, esto es, el esposo y la esposa, cada quien va a tener su 50% de lo que produzcan o de lo que formen durante el matrimonio. Pues cada quien será dueño de una parte indivisible de un universo, serán dueño del 50%. Acuérdense que ese sí es un elemento esencial en una copropiedad. O sea, en una copropiedad en donde, por ejemplo, hay 3 dueños de un bien inmueble,
pues todos son dueños de una tercera parte de la azotea, del primer piso, del segundo piso, del estacionamiento, de un universo. Por eso, cuando se hace la división de cosa común, en ese edificio en donde hay 3 copropietarios, ya se forma el régimen en condominio y entonces ya cada quien es dueño de su unidad privativa y en una tercera parte de las áreas comunes. Aquí curioso, hablando de la sociedad conyugal, cuando se disuelve el vínculo matrimonial, pues entonces, curiosamente, se va a disolver la copropiedad, porque de hecho los cónyuges son copropietarios al 50%. Entonces les digo, hay situaciones de derecho en donde originalmente no hay copropiedad, pero por un resultado y por un efecto jurídico se constituyen derechos de copropiedad. Ahora bien, acuérdense que no hay que confundir la copropiedad o la propiedad común con el condominio. El condominio, para que se constituya, asumiendo que originalmente 3 hermanos compraron un edificio de 3 pisos y desean hacer su régimen en condominio para hacer la cómoda división, la división de cosa común, se tiene que hacer una declaración unilateral de voluntad. Y ya había yo explicado hace un momento que hay declaraciones unilaterales que se autoobligan, en donde una persona se autoobliga a respetar una voluntad, y esa autoobligación es obligarse a respetar que tengo una propiedad, que la he dividido en 10 departamentos y que estoy formando 10 unidades privativas para transmitir en propiedad privada cada uno de los departamentos con sus distintas áreas comunes en una 10ª parte. Entonces, hablé yo en un momento dado de que había contratos unilaterales. Esa es una declaración unilateral. Acuérdense también que el testamento también es una declaración unilateral, personalísima, curiosamente, porque el testamento, igual que votar, es un acto personalísimo. Esto es, no admite sustitución, no admite entregar un poder para ser representado. Hay solamente 2 actos personalísimos: testar y votar. Curiosamente, uno se puede casar con poder, y eso se da mucho en los matrimonios reales arreglados en Europa, cuando algunos reyes no pueden concurrir a casarse o algunos príncipes se casan con poder. Sin embargo, el testamento y el hecho de votar no admiten representación. De tal forma que lo que yo quiero explicar es que hay actos jurídicos unilaterales que autoobligan a la persona a cumplir con lo que se ha comprometido, en este caso con crear un régimen en condominio. Hay actos jurídicos bilaterales, que es un contrato de una compraventa, de una donación entre 2 personas. Hay actos jurídicos trilaterales, como un fideicomiso, en donde hay el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Y hay también contratos multilaterales, en donde participan varias personas, incluso los contratos de fideicomiso de garantía. Son uno de ellos, en donde participan, se entregan en garantía los derechos fiduciarios a un tercero, a un banco que es un tercero que garantiza conservar esos derechos. Pero esos son contratos muy complejos. En fin, lo que a mí me interesa es establecer las características de la propiedad directa, que, como ya les dije, es cuando ustedes tienen la facultad de disponer del bien, la facultad de transmitirlo, de heredarlo, de hipotecarlo, de donarlo, de hacer lo que quieran, de tener el uso, el goce y disfrute de la cosa, y la facultad de disponer el bien.
Y la copropiedad, que como ya lo dije, como lo menciona Planier y Ripert, ellos dicen que es cuando dos o más personas son propietarios de un bien, pero ellos se van más por la numerología y dicen que puede ser susceptible de dividirse en bien en una tercera parte, en una cuarta parte, en una quinta parte, en una sexta parte. Esa es la copropiedad. Y con la combinación de esos dos tipos de propiedades, de la propiedad directa y de la copropiedad, nace la tercera tipo de propiedad, que es el régimen en condominio, que es cuando se tiene el dominio directo sobre mi unidad privativa y por lo que toca a las áreas comunes tengo un derecho común en proporción con mi alícuota parte de mi indiviso que tengo en el condominio. Bueno, esta charla va a continuar. Por el momento lo vamos a dejar aquí. A mí me gusta mucho la historia. Por eso les digo que realmente este librito del condominio, el condominio que lo vendo yo ahí en mi notaría, es muy interesante. Más adelante les voy a explicar qué es una persona física, qué es una persona moral, qué es personalidad jurídica. Como ya lo dije anteriormente, la personalidad jurídica es pues, la personalidad, se infiere por la capacidad de goce y de ejercicio, la de goce porque se adquiere con el nacimiento y la de ejercicio que se adquiere con la mayoría de edad. Lo mismo las sociedades mercantiles o las asociaciones civiles, pues tienen también capacidad de goce y ejercicio que se consigna primero cuando se constituyen formalmente ante notario y después en su objeto social. Ahí están vertidos todos los poderes y todas las facultades que va a tener esa asociación civil. Me interesa que conozcan qué es persona física y qué es persona moral, porque obviamente va a haber necesidad de constituir y analizar las asociaciones civiles de condóminos, que como yo les digo, les he dicho a muchos clientes de mi notaría, mientras ustedes se asocien y no tengan problemas, esa asociación para un fin de beneficio mutuo es válida, no es necesario formalizarla. Sin embargo, el problema sobreviene cuando un condominio tiene una demanda de un alberquero, de un jardinero, de un recepcionista, de un guardia de la puerta, cuando tiene una demanda laboral, cuando tiene un conflicto con la compañía de luz, cuando tiene un conflicto con el ayuntamiento local. Entonces ahí ya es muy difícil dilucidar la personalidad jurídica de la asociación civil cuando ésta no está constituida formalmente. Cuando está constituida formalmente, se infiere claramente quién es el administrador de la asociación de condóminos. Ahí mismo, en esa acta constitutiva, se les autoriza para abrir la cuenta de cheques de la asociación de condóminos. Ahí mismo también se autoriza probablemente al comité de vigilancia a otorgar los poderes para el caso de que haya una demanda laboral, para el caso de que haya que presentar algún amparo en contra de un cobro excesivo del servicio del agua. Y se ha dado lo que ahora muchos condominios están haciendo con una figura más bien fiscal del Servicio de Administración Tributaria de México, en donde les dan una categoría de PNC, y ahí pues es un tema que más adelante vamos a revisar, porque en realidad adolece de muchas deficiencias, porque de dónde se van a inferir
las facultades y la personalidad jurídica de esa PNC. Por eso es muy importante sí constituirse formalmente, porque mientras no lo hagan y todo va bien, es correcto, porque hay condominios de 3 o 4 condóminos que no tienen por qué gastar en notario para constituir una asociación. Incluso hay condominios aquí de la comunidad judía que, como se llevan tan bien y ellos tienen sus propias normas regulatorias de convivencia ancestrales, ahí conozco un condominio que no tienen asociación civil, pero ellos mismos dilucidan todos sus problemas solos. Yo les digo que ahí el problema no es entre los condóminos, sino es cuando algún empleado demanda al condominio por alguna obligación laboral o algún derecho que sienta ese trabajador que le fue violado. De tal forma que sí, mientras la fiesta se lleve en paz, surten efectos cualquier acta, cualquier asamblea o cualquier disposición que se tome en privado entre los condóminos, pero cuando les brinca la liebre y tienen un condomino moroso que no le gusta pagar el mantenimiento, y entonces tienen la necesidad, como yo lo digo en mi libro, de llevar a cabo un juicio que se llama ejecutivo civil, que se explica muy bien ahí en el libro, para demandar obviamente el pago a favor de la asociación de condóminos de esos gastos de mantenimiento que uno de los morosos no pagó. Normalmente termina, como son procesos ejecutivos, se llaman ejecutivos porque de entrada se embargan los bienes inmuebles. En el ejecutivo mercantil, cuando se debe una letra de cambios y el deudor es solvente, pues inmediatamente se le traba el embargo sobre la propiedad. Aquí igual, en el ejecutivo civil se traba el embargo para garantizar el pago, y es preferible que haya una asociación civil para que esos bienes se le resarzan precisamente a la asociación que con dinero de otros pagó el dinero de los morosos. En alguna ocasión vi una entrevista del licenciado Antonio Ortiz Mena, que fue el gran secretario de Hacienda de México, y él decía que cualquier compromiso que se adquiere, cualquier préstamo que se adquiere, tarde o temprano se tiene que pagar. Y esto es verdad. En realidad, vivir en un condominio y no pagar el mantenimiento, pues es ser un soñador. Y como lo oí de una señora en las asambleas de los condominios, a veces cuando vamos los notarios, son muy simpáticas porque a veces se dan hasta con la cubeta los vecinos. A veces son normalmente muy tolerantes, pero una vez una señora se paró y le dijo a la otra que, bueno, si no podía pagar su condominio en Acapulco, pues que lo vendiera, que pues son condominios que son para las vacaciones, para la recreación, para una segunda casa de vacaciones, ¿no? Entonces, si usted no puede pagar, si no puede mantener su casa de vacaciones, pues véndala. Y es cierto, yo siento que hay que pagar los mantenimientos que se deben, y soñar que las deudas no se van a pagar, pues es prácticamente un sueño guajiro, ¿no? Es todo los compromisos que se adquieren como deudor, tarde o temprano se tienen que pagar. Lo mismo les digo con las tarjetas de crédito. A veces son una trampa. Las tiene uno por necesidad, para comprar un boleto de avión o para comprar algunos bienes necesarios que solo se pueden adquirir con tarjetas de crédito, pero en realidad tarde o temprano, si no pagan sus deudas, pues van a tener un juicio en donde van a tener que señalar bienes para que estos se rematen o se hipotequen, o se embarguen, perdón, más que hipotecar,
y el acreedor se resarza de su dinero. Pues bien, por el momento, el día de mañana sí voy a continuar con otro tipo de... Les voy a explicar lo que dice el capitulado del libro, porque este va a ser un curso realmente largo. Ya el que quiera, pues le para ahí a la pantalla y es esencialmente para las personas que viven en un condominio. Vamos a analizar más adelante. Ahorita estamos analizando la propiedad, la copropiedad y el condominio. Vamos a analizar más adelante exactamente qué es el régimen de condominio, cómo se hacen las asambleas generales de condóminos, cómo se hacen las juntas, porque también una junta es para un evento fortuito, que de repente hay una fuga de agua, pues bueno, esas son juntas, no son asambleas, que pues las tienen que hacer normalmente con los condóminos que estén en el edificio en ese momento. Vamos a analizar más adelante cómo se hace una asociación civil de condóminos, cómo se dicta o se hace un reglamento del condominio, cómo se hace una convocatoria. Les voy a mostrar un texto típico de una convocatoria, cómo se hace el fondo de reserva también para la administración y el mantenimiento del condominio, y las cosas que yo propongo, que son las relaciones de un condominio con la zona federal marítima cuando el condominio está junto al mar, las relaciones de un condominio con las leyes ambientales cuando tienen, por ejemplo, un condominio ruidoso o un canal de desagüe que les está contaminando el mar. Voy a analizar también la Procuraduría Social del Distrito Federal. Mi librito tiene la ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que sí es un instituto muy interesante porque desahoga los conflictos de los condominios que normalmente van a un juzgado civil, hace que por ley se vayan a la Procuraduría Social, y solo cuando ya no haya un arreglo, pues ya se tiene que ventilar el asunto en un juzgado. También en este libro hablo yo de cómo se deben de conservar los documentos, sobre todo de los contratos de trabajo con los trabajadores, como un condominio, cuando hay condominios grandes, por ejemplo aquí en Acapulco hay condominios de 300 departamentos, hay condominios de 600 departamentos, y esos conjuntos condominales pues tienen cafeterías, tienen restaurante, tienen una administración, entonces pues son sujetos de derechos y obligaciones ante el fisco. Tienen que pagar su impuesto sobre la renta, su valor agregado, a los trabajadores hay que ponerlos en el seguro social, hay que pagar el seguro del ahorro para el retiro, hay que pagarles su Infonavit. Y hablo mucho de las relaciones laborales del condominio con los trabajadores. Hablo también del condominio con las autoridades de gobierno. Y en un capítulo completo hablo del procedimiento judicial para la recuperación de cuotas de mantenimiento. Pero en fin, apenas estamos viendo, yo creo que la tercera parte de este curso, y en el próximo segmento voy a hablar de los requisitos que pide un notario para constituir esa declaración unilateral de voluntad y constituir el régimen en condominio.